Bueno. Flores, mañana es la nivelación, ¿listo? 8:45. Tienes que conectarte. Bueno, profe. Bien. ¿Está Martínez Almanza? Acá estoy. ¿No presentaste nivelación? O sea, te queda perdida. ¿Sí? Profe, Hola. yo no tengo que nivelar. ¿Segura? ¿Me escuchas? Sí, ¿Segura? porque es que a mí Xiomara me dijo que me iban a replicar las notas del segundo periodo con las del primero. Ah, bueno, listo. Y no me dijo nada de recuperar. Bueno, conste. Toca que estés pendiente para ver si sí lo hacen. Bueno, Martínez Urrea, ¿está? No, bueno. Ortiz, Ortiz Landines, ¿está? Sí, profe. Tampoco presentaste nivelación. No, profe, es que yo llegué a este periodo. Ya se hablado con Xiomara para ver si pasa lo mismo que Martínez. Profe, pues sí. Y ¿Qué te he dicho? pues lo mismo que le dijo Martínez. Ah, bueno, listo, conste, estén pendientes. Bueno, Pérez Gabriel, pues ni modo, él no volvió. Chan, chan, chan. Romero, Romero Urrego Juanita. Sí, señor. La nivelación es a las 8:50, ¿listo? Mañana. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Listo, bien, muchachos. Eso era como la primera parte para pues lo de la nivelación. Ya. Chan, chan, chan. Listo. Ahora vamos a hablar de ciencia. Bueno, muchachos, entonces nosotros veníamos hablando eh, de los diferentes tipos de neuronas, ¿cierto? Que son células que pueden llegar a controlar nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿en cuál habíamos quedado? Fácil, fácil, ahí está. Son los que ahora. Unipolares. Listo. Unipolares. Listo. Entonces, estas están relacionadas con el epitelio, ¿cierto? Con el tejido epitelial, eh, que es el que tiene las glándulas, ¿listo? Y por último vamos a tener unas neuronas que se llaman las neuronas bipolares, ¿cierto? Entonces van a tener, digamos que dos, prácticamente eh, dos partes anchas, tipo dendrita, ¿sí? A diferencia de las otras, y van a permitir eh, transmitir información muy especializada en, en términos de los sentidos. Por ejemplo, acá nos sale en la retina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la retina, ¿para qué nos sirve? Para ver. Sí, pero ¿qué hace como tal? Miremos acá. Representa como lo que estamos viendo y lo manda al cerebro. Listo, bien. Esperen, acá ponemos retina. Ahí me sale retina latina. Recomendada esa página para ver películas colombianas, si les gusta. Bueno, latinoamericanas en general. Y que no te puse fascia. Ay, ya se conectó Joseph.
Listo. Entonces miren acá. La retina va a estar en todo el globo ocular, en la parte interna. ¿Listo? Y lo que va a hacer es captar en medio de estas neuronas, ¿cierto? Bipolares, que son muy sensibles, o sea, digamos que un daño en estas neuronas podría ser catastrófico para la función de ciertos órganos, como este. Entonces la retina es esta capa que está ahí alrededor de este globo ocular. Miremosla acá, a ver. Y va a tener la recepción de la luz, ¿cierto? Para comunicarla al nervio óptico. ¿Listo? Entonces va a ser muy, 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 muy importante la retina. La mayoría, o bueno, algunos problemas de visión se pueden dar, ¿cierto? A partir de el iris, la pupila, pero también la retina, digamos, si la retina no capta bien esa luz que está llegando, o si por su parte, ¿cierto? La retina, perdón, la pupila o, o el iris, ¿cierto? Están afectando esa entrada de luz, pues no se va a reflejar bien la luz en esa retina, por tanto las personas van a tener problemas de visión, que la mayoría de ellos, eh, digamos que van a necesitar lentes para ayudarse a corregir un poco este problema. ¿Listo? Entonces, estas células, que son las células, las neuronas bipolares, ¿cierto? Van a permitir que se den diversos interpretaciones de, eh, de la información que está llegando, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando de, de información lumínica desde la luz, ¿cierto? Entonces, vean, también va a estar, por ejemplo, en el olfato, las células del olfato, las neuronas del olfato también son muy sensibles y, digamos, por ejemplo, también están relacionadas con las del gusto. Por ejemplo, este tipo de células también son las que están en el paladar, cuando hablábamos que se congelaba el cerebro, ¿cierto? Lo hablábamos en algún momento, ¿no? Sí, Entonces, estas son las que van a interpretar esto, o sea, van a tener unas conexiones entre neuronas mucho más grandes que las otras, es decir, una sinapsis, una comunicación entre neuronas mucho más elaborada. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? sí, sí. Listo, muchachos. Entonces, estos son los tipos de células que pueden estar conformando el sistema nervioso. Entonces, ya sabemos, unas células sensoriales, que son las que conducen, van a mover esos impulsos, ¿cierto? Unas células motoras, que son las que se van a encargar del movimiento de los músculos como tal, ¿cierto? Estas interneuronas que también van a permitir ser la conexión entre las células motoras y sensoriales, las unipolares, que son las que van a estar dentro de, bueno, estimulando la salida de sustancias de las glándulas exocrinas principalmente, y las bipolares, que son también, digamos, un tipo de sensoriales, como las que vimos al comienzo, pero de zonas mucho más especializadas, ¿sí? Entonces, permiten agudizar los sentidos. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos. ¿Quedan claros? ¿Hay alguna duda? No sé. Si quieran dibujarlos en su cuaderno para que sepan, no sé. Ustedes me dirán. Está claro, profe. ¿Listo? ¿Está claro? Listo. Bueno, como el agua Sí, del río sí. Bogotá. Uy, sí, sí. ¿Cómo así, Casallas? ¿No entendió? Ay, amigo Casallas. Ah, bueno, dice, profe, ¿qué es lo que permite agudizar los sentidos?
Bueno, digamos que nosotros tenemos muchos órganos que nos van a permitir eso, pero cuando hablamos de las neuronas bipolares, ellas van a transmitir información muy específica de los sentidos. Digamos, por ejemplo, si estamos hablando de la retina que está conformada por neuronas bipolares, van a permitir interpretar la luz que va llegando. Entonces, esa luz llega a la neurona bipolar y va a transmitir, ¿cierto? Esa información. Entonces, son las neuronas bipolares las que van a hacer esa transmisión. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí, sí. La, la, la. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de células, estas células se empiezan a unir entre sí y van a empezar a formar muchos tejidos. ¿Listo? Entonces, estos tejidos, eh, como tal, en el tejido nervioso, van a estar diferenciados por estos tipos de células dependiendo del órgano. ¿Sí? Podemos hablar de células que están acompañando eh, a otros órganos, casi que todas las neuronas están alrededor de otros órganos para poder permitir su función. Entonces, eh, el sistema nervioso va a permitir que nosotros hagamos todas las relaciones que tenemos con nuestro medio. En la clase anterior tomábamos un ejemplo con el amigo Casallas, ¿no? Cuando yo le decía que hiciera un círculo señalando una neurona y entonces su sistema nervioso lo está interpretando de tal manera para que él pudiera hacer dicha acción. ¿Listo? Entonces todo el tiempo está dándole impulsos al cuerpo para que pueda hacer todas las funciones que se le piden. O sea, es muy importante el sistema nervioso. A ver, miremos acá, ¿qué escriben? Escriben. Profe, encontré algo del tema, pero hay un término que no entiendo, que dime, cuéntame. ¿Te lo leo completo? ¿Qué encontraste? Bueno, espérate, lo leo. Las células madres se convierten rápidamente en una opción de tratamiento viable para los pacientes de neuropatía. Ese es el término que no entendí. ¿De qué? El daño, ¿Neuro qué, perdón? neuropatía. A ver, todo lo que sea el patos o patología hace referencia a, ¿alguien sabe? Patología, pato, pato. Enfermedad, hace referencia a enfermedad. Entonces, cuando hablamos de neuropatología, literalmente la palabra significa, vamos, neuropatología. Entonces, el profe ya nos dijo que patología hace referencia a enfermedad y Neuroenfermedad. neuro a qué hace referencia. Neurona. A Neuronas. neuronas específicamente, vamos a hablar del sistema nervioso. La palabra literalmente nos está diciendo enfermedades del sistema nervioso. O sea, neuropatología traduce, o sea, es igual a enfermedades del sistema nervioso. ¿Listo? Eso significa neuropatología. Pero también, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con patología. Digamos, por ejemplo, si yo hablo de cardiopatología, ¿de qué estoy hablando? ¿Problemas del corazón? Muy bien, enfermedades del corazón. ¿Listo? Esas son las patologías, para que guarden esa palabra, en un futuro las van a entender. ¿Listo? Profe, una persona por tener cáncer puede tener muerte cerebral, pues depende del tipo de cáncer. Si tiene un cáncer cerebral, pues obvio. Pero pues si tiene cáncer de la piel, pues difícil. Al menos que, no sé, de pronto le haga mucho daño la quimioterapia, o no sé. ¿Listo? Pero
pero depende del tipo de cáncer, mi amor. ¿Hasta ahí bien? Sí, 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 listo. Entonces, hay algo muy importante del tejido nervioso que ya se los he venido comentando en algunas ocasiones, y es que primero son células muy largas, son células muy complejas. Eh, el tejido nervioso es un tejido que cuando ustedes lo cogen, por ejemplo, parece una gelatina. ¿Por qué parece una gelatina? Pues por la cantidad de mielina que tiene, ¿sí? Recomendación, o bueno, les voy a contar esta triste historia. No sé si sea triste o feliz. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el aceite de Lorenzo? Supongo que no. No, profe. Listo. A ver, hasta el Netflix, si esa la subieron a Netflix, por si la quieren ver, pues de pronto se aburren un poco porque es una película algo vieja. Creo que es del 92, si no estoy mal, sí. O sea, sí, acá sale 92. Esa película tiene mi edad, muchachos. Este año esta película cumple 29 años. Entonces, vean, eh, el aceite de Lorenzo eh, se hizo para curar esta enfermedad. No me acuerdo cómo es que se llama esta enfermedad. Voy a ver, no me acuerdo. No me acuerdo cómo es que se llama. ¿Cómo se llama la enfermedad? Ah, uy, vea, me leyeron la mente. Mire, adrenoleucodistrofia. Pero entonces, es una enfermedad, por eso le dicen ALD. Es una enfermedad que empieza a dañar la mielina del cuerpo, del sistema nervioso, atrofiando, digamos que los músculos de, de estas personas que sufren de esto. Es un problema genético que lo pueden desarrollar los hombres, pues principalmente, ¿no? Entonces, esta historia no es una película como tal, sino está basada en la vida real. Es la historia de los O'Doyle, que son eh, dos señores que tienen a su hijo Lorenzo, y Lorenzo desarrolla, ¿cierto? La enfermedad. Entonces, a estos niños en ese momento no, digamos que no les daban una esperanza de vida mayor a los 5 años. O sea, ya vivir 5 años para estas personas que padecían esta enfermedad, pues ya era como, ¡buah! Vivió muchísimo. Pero pues los papás de este niño llamado Lorenzo no se quedaron ahí, sino que ellos empezaron a buscar, pues la ciencia médica ya no les estaba ayudando y le dijeron como, bueno, no, pues él ya se va a morir, no, nada que hacer, pues nada. Y entonces ellos nunca desistieron y empezaron a estudiar por su cuenta. Ellos no eran científicos, y empezaron a estudiar por su cuenta y se dieron cuenta que a partir de grasas, o sea, de lípidos, recuerde que los lípidos son grasas, se podían mejorar algunos procesos que la mielina iba perdiendo. Entonces lo hicieron con un montón de triglicéridos, o sea, de grasas, de lípidos, y con ayuda de un médico, creo que fue que les ayudó, lograron crear el aceite de Lorenzo. Razón por la cual Lorenzo logró llegar hasta los 30 años de vida, ¿sí? Cuando se le da una esperanza no más de los 5 años, pues murió a los 30 años, Lorenzo, eh, en el estado pues que ustedes ven en las fotos. Sin embargo, digamos que lo importante, más allá, digamos que sí se logró perpetuar la vida un poco de Lorenzo, es que la mielina o muchos tratamientos también del sistema nervioso eh, se pueden hacer a partir de aceites. Cuando se pierde esto, pues se empiezan a generar muchos daños. Entonces hay personas que desarrollan enfermedades genéticas del sistema nervioso y
apenas empieza a activar la enfermedad, pues prácticamente son enfermedades eh, muy difíciles de tratar porque las neuronas, muchachos, amigos míos, cuando se empiezan a dañar, acá están, cuando se empiezan a dañar, no se pueden regenerar, ¿sí? O sea, ya cuando hay daños del sistema nervioso, que son daños fuertes, son daños complejos, no se empiezan a no se pueden regenerar por lo grandes que son, porque no tienen, digamos que un proceso de duplicación general, celular, perdón, como los demás tipos de células, ¿sí? Es decir, no se pueden recuperar la mayoría de neuronas. O sea, el tejido nervioso es exageradamente delicado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene una pregunta? No, señor. No, señor. ¿No la? Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar del papu de papus. Vamos a hablar primero de tres órganos principales. Entonces, nosotros cuando hablamos del sistema nervioso central, esa imagen está un poco grande, muy chévere, y lo vemos primero en general y ya la agrandamos, ¿listo? El sistema nervioso central está conformado básicamente, ojo, no solo, pero básicamente por los siguientes órganos. Entonces, los órganos van a tener unas funciones específicas. Entonces, el primer órgano y el más conocido por nosotros, por supuesto, el más grande del sistema nervioso central es el ¿qué? Cerebro. 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 Listo, tenemos el cerebro. El cerebro es un órgano muy grande respecto al resto de órganos del sistema nervioso. eh, y básicamente, digamos que va a ocupar toda la partecita que está dentro del cráneo, ¿cierto? La parte interna del cráneo, o sea, ese hueso que recubre a esto. Todo esto, ojo con esto, o sea, va a estar conformado por varios órganos. A todo eso acá está encerradito, lo vamos a llamar encéfalo. O sea, el encéfalo es lo que está, o todos los órganos que están dentro de la cabeza. En la cabeza hay un montón de órganos del sistema nervioso central que van a ser importantes para que controlemos todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Listo? Todas. Entonces, eso le vamos a llamar el encéfalo. ¿Listo? Entonces, el cerebro va a tener una función principal. ¿Cuál es la función principal? Ya la habíamos dicho antes. No hablemos solo en humanos, sino en todos los seres que tenemos cerebro, de que se iba a encargar el cerebro. De Pensar. interpretar, de De interpretar. pensar, ¿qué es pensar? O sea, de. Alguien dijo interpretar, profe. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de interpretar, eso lo hacen los otros órganos también, ¿no? Entonces, él manda él manda las señales para que el cuerpo haga o reaccione sobre algo. Sí, eso lo hace también el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, el mesencéfalo también, la médula espinal también lo hace. Pero entonces, ¿qué diferencia al cerebro? Entonces, Laura me dice acá para llevar acciones, claro, eso lo hace el cerebro, lo hace el mesencéfalo, lo hace el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Listo. Pero ¿cuál será la diferencia del cerebro con los demás? Controla y regula. Bueno, muy bien, eso lo hace el cerebro, eso lo hace el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. ¿Cuál será la diferencia del cerebro con los demás? ¿Cuál es la función del cerebro? Controlar los movimientos voluntarios. Muy bien. Controla los movimientos voluntarios. Bueno, acá dice Sebastián, bueno, almacena información. Almacena mucha información en algo que nosotros llamamos la memoria. También tiene memoria, ¿cierto?
Sin embargo, los otros órganos pueden hacerlo, pero no como nosotros la entendemos, ¿no? Sino lo hacen para funciones. Pero la función principal del cerebro es controlar los movimientos voluntarios. Eso ya lo habíamos hablado en algunas clases, por ejemplo, si el profesor Miguel está diciendo en este momento lo que está diciendo y de la forma en que lo está diciendo, es porque el cerebro tiene una conexión de sinapsis de diferentes neuronas en el sistema nervioso, en su cerebro, que le están permitiendo conectar eso de una manera para él aparentemente lógica, ¿cierto? Entonces, ese hubiese sido, eh, digamos que digamos que una forma de entender cómo es que el cerebro está aplicándose. Pero no es solo eso, digamos que el cerebro es muy grande en el sentido de que eh, nos permite reaccionar voluntariamente ante los cambios que tiene todo el medio en el que estamos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver que el cerebro, no solo en los humanos, sino en todos, sobre todo los vertebrados, aunque bueno, los insectos también tienen un cerebro, y les va a permitir relacionarse también con su entorno, tienen un sistema nervioso. El cerebro de los vertebrados es mucho más complejo, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Ya lo escribieron?